Siendo las 8:07 de la mañana del día 23 de noviembre del 2024, se da inicio a la lectura del orden de este espacio, Desarrollo Territorial y Componentes de Paz. Orden del día. Primero, saludo y bienvenida. Segundo, verificación de quórum. Tercero, reglas básicas del debate. Cuarto, contextualización del caso de conflicto por la tierra de la cuenca de los ríos Curvarado y Jiguamiandó. Quinto, debate del caso. Sexto, cierre. Primero, saludo y bienvenida. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Soy el comisionado Jason Ballesteros para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Comisión creada por el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 por el Estado colombiano y las FARC. Segundo, verificación de quórum. A continuación, haré el llamado de los convocados a esta mesa el día de hoy, que representan los diferentes sectores implicados y afectados en la situación de este caso. La lideresa del Consejo Comunitario de Curvarado y Jiguamiandó, la señora Paola Rodríguez. Por parte del Estado colombiano, en dirección de la Reforma Rural Integral, el señor Jair Samper. Por parte de las familias campesinas provenientes de otros municipios, representantes de la sociedad civil afectadas por el conflicto, el señor Fener Moncayo. Y por último, el representante del grupo paramilitar que para el momento hacía presencia en estos municipios, el señor Alias Ortiz. Tercero, reglas básicas del debate. Los participantes escucharán con atención los asuntos y preguntas planteados por el facilitador e intentarán atenerse a ellos. Escuchar mutuamente de manera activa con atención y respeto. Prestar atención al límite de tiempo de sus intervenciones para permitir un diálogo plural y genuino. No interrumpir y permitir que cada uno presente sus perspectivas de manera plena. Invitación a ponerse en los zapatos del otro y a hablar con sensibilidad hacia sus opiniones y sentimientos. Cuarto, contextualización del caso de conflicto por la tierra de la cuenca de los ríos Curvarado y Jiguamiandó. La cuenca de los ríos Curvarado y Jiguamiandó en Chocó ha sido escenario de una compleja disputa por la tierra involucrando a comunidades indígenas y afrocolombianas. Estas comunidades han luchado por el reconocimiento y protección de sus tierras. Quinto, debate del caso. Objetivo: reconstruir a múltiples voces la disputa por la tierra en la cuenca de Curvarado y Jiguamiandó con el fin de identificar responsabilidades, impactos y propuestas para la permanencia de las comunidades afrocolombianas y la no repetición de lo ocurrido. Se realizará una serie de preguntas orientadoras que cada participante deberá responder desde su rol. Iniciamos la ronda de preguntas con la lideresa desde tu comunidad. Buenos días. El papel que nosotros tuvimos como líderes en la cuenca fue por el despojo del desplazamiento forzado debido a la forma debido a la toma de nuestras tierras de forma arbitraria y violenta. Debimos salir de nuestras casas dejando todo por las amenazas y muertes de nuestra gente. Mi papel en el desarrollo del conflicto por la tierra en la cuenca de Curvarado y Jiguamiandó, pues ha sido el de defender los derechos de los campesinos que llegaron a estas zonas o que llegamos a estas zonas en busca de territorio para vivir y para trabajar. La función pues ha sido visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la falta de acceso a tierras. En la cuenca de Curvarado y Jiguamiandó, pues muchas de nuestras familias llegamos de otros municipios en busca de un lugar donde cultivar y construir un futuro. Sin embargo, pues nos encontramos con un panorama de despojo, de violencia y de una negligencia estatal. Muchas gracias. Ahora le damos paso al representante del Estado, señor Jair Samper. Buenos días. Claramente, con mucha dificultad logramos tener presencia en el territorio y nos dio una gran lección para poder generar políticas públicas en cuanto a la protección de los moradores y de sus tierras. Con mucho ahínco estuvimos trabajando con las Fuerzas Armadas para proteger el territorio y a sus pobladores. Por último, le damos paso al representante de las AUC, alias Ortiz. El papel que se tuvo como grupo paramilitar y para este escenario, pues entender que fuimos un grupo que estuvo involucrado en una serie de prácticas violentas y de despojo de tierras, pues estas principalmente en los años 90 y principio de los 2000, pues fuimos un grupo que al tener una estructura paramilitar financiada por el narcotráfico y con la complicidad de algunos sectores del Estado, pues nos dedicamos a controlar los territorios en regiones estratégicas. Muchas gracias.
Lideresa, ¿cuál Lideresa, crees que ¿cuál haya sido crees el que haya sido el motivo motivo que que desencadenó este desencadenó conflicto? este conflicto? El motivo fue por el despojo de la tierra. En nuestras comunidades afroindígenas pues fueron muy afectadas por el tema de las amenazas y tuvimos que dejar nuestra tierra y venderlo también, vender nuestras tierras por miedo a ocasión de este conflicto. Muchas Muchas gracias. gracias. Damos paso Damos al paso líder de al Estado. líder de Estado. Bueno, uno de los motivos importantes es que esta región en términos económicos es muy importante. Fueron apoyados pues además por el Estado hasta convertirse en un objetivo de grandes empresarios que bajo estrategias paramilitares y en la complicidad con la Brigada 17 del Ejército en 1997 iniciaron acciones de desalojo de la región presionando para que los campesinos vendieran sus tierras con la ya triste famosa frase de si usted no nos vende, le compramos a la viuda. Este hecho perduró por lo menos unos 10 años. Muchas gracias. Seguimos ahora con el representante alias Ortiz. Uno de los principales motivos que desencadenó el conflicto pues está profundamente vinculado a varias dinámicas históricas y sociales en Colombia, como la lucha por el control del territorio. Pues en este contexto, el desencadenamiento del conflicto tiene múltiples causas, pero una de las más relevantes incluye la lucha por el control territorial y económico. Muchas gracias, señor Ortiz. Vamos ahora nuevamente con la lideresa. ¿Qué actores tienen responsabilidad en lo ocurrido y cuál es su responsabilidad? Son las AUC, los paramilitares, pues son los causantes de nuestros desplazamientos y muertes. El Estado también por no protegernos el derecho a la vida y a la dignidad de nuestro territorio. Creo que la mayor responsabilidad es de ellos dos también y obviamente de estas industrias que vinieron a posar también nuestros territorios. Muchísimas gracias, lideresa. Ahora le damos paso al líder campesino Fene Ortiz. Comparto las opiniones de Paola. Dentro de estos actores que tienen responsabilidad, pues estamos las AUC como actores principales de la disputa territorial y por ende generando el desplazamiento y la ola de violencia con los campesinos. Y también el Estado porque tiene una responsabilidad fundamental en cuanto a la gestión del territorio, la planificación y la distribución de los recursos. Además, pues las políticas públicas del gobierno han favorecido a ciertos grupos y sectores, mientras que otros, como las familias campesinas, han quedado desatendidos. Muchas gracias por la intervención. Le damos la palabra al representante de Estado, el señor Jair Samper. El Estado colombiano asume su responsabilidad en la medida en que los paramilitares y el ejército avanzaban en el desalojo de la población. Los empresarios los seguían, primero extrayendo toda la madera valiosa de la región, luego haciendo tala rasa del bosque remanente y finalmente implantando cultivos a gran escala de palma de aceite, financiados y aprobados por el propio Estado. En esto participaron entidades como Finagro, corporaciones autónomas y Ministerio de Agricultura, mediante acciones como canalización de ríos, drenado de extensos territorios, quema de casas, saqueos, robo de ganado, expulsión de la fauna de la región y construcción de vías. Todo esto sobre lo que anteriormente era parte de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Por último, le damos la palabra al representante de las AUC. Por supuesto, comparto las opiniones de los compañeros. Nosotros como AUC tuvimos la responsabilidad en cuanto a masacres, desplazamientos forzados, torturas y asesinatos. Y también el Estado colombiano tiene una responsabilidad en cuanto a omisión, complicidad en la expansión, apoyaron o incluso colaboraron con las AUC y por supuesto de esa manera generaron un abandono estatal en las zonas rurales. Retomamos con la lideresa. ¿Consideras que el conflicto está resuelto? ¿Cómo podríamos evitar que la historia se repita? ¿Y qué harías y crees que podrían hacer los otros? Desde mi punto de vista, el conflicto no está resuelto, al contrario, está más latente que nunca, pues el territorio es un atractivo en factores que pueden aprovechar para sus operaciones delictivas y siembras ilícitas los grupos al margen de la ley, pero no por eso
pienso que voy a dejar de luchar por la paz. Desde mi rol siempre hago aportes de paz con mi comunidad, desde la participación ciudadana, brindando información a mi comunidad, cómo el Estado puede ayudarnos desde distintas rutas de atención para acceder a distintos grupos, a distintos programas sociales para poder resolver estas problemáticas. Obviamente el Estado y demás actores deben aportar para que esto también siga continuando y se pueda lograr. Muchas gracias, señora Paola. Le damos paso al líder del campesinado. El conflicto no está completamente resuelto. Si bien puede haber avances en algunos aspectos, como la integración de las familias campesinas a las nuevas tierras o la distribución de propiedades, pues aún persisten desigualdades y tensiones relacionadas con la falta de acceso equitativo a la tierra, la discriminación y las dificultades para adaptarse a los cambios que genera el conflicto territorial. Debe haber una presencia de instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, pues en aras de garantizar la vida de los campesinos en todos los aspectos. El conflicto no está resuelto, les comento. Hoy se conoce como zonas humanitarias, que son áreas privadas dentro del territorio colectivo en las cuales se prohíbe la entrada de actores armados, permitiendo que las comunidades puedan vivir con mayor seguridad y reafirmar sus derechos civiles, respaldadas por organizaciones sociales y atención internacional. Estas zonas fomentan la unidad, la resistencia comunitaria. Con el tiempo, el apoyo y el reconocimiento hacia estas zonas ha crecido, consolidándolas como expresiones del derecho humanitario gracias a medidas provisionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estas áreas buscan proteger a las comunidades, facilitar el retorno de campesinos desplazados y recuperar el territorio en Curvarado y Jiguamiandó. Sobre qué haríamos, la resolución del INCODER, como es la resolución 2159 del 24 de agosto del 2007, reconoció un título colectivo al Consejo Comunitario de Jiguamiandó con 51.870 hectáreas, más de 9.623 metros cuadrados, y la resolución 2424 del 10 de septiembre del 2007 reconoció a Curvarado con 42.792 hectáreas más 9.880 metros cuadrados. Asimismo, sustrajo el título colectivo de predios individuales que se inscribieron antes de incluir al trámite de titulación colectiva ocurrida en el año 2000. A pesar del reconocimiento legal, no ha habido restitución material de tierras. Los empresarios siguen con extracción del corozo de la palma y protección de tierras ganaderas ejerciendo poder. La propiedad individual y ancestral ha iniciado una fase de control social territorial. Sectores paraempresariales e instituciones han mostrado interés en las condiciones de vida de las comunidades, invitándolas a negociar para no perder inversión. Sin embargo, estas negociaciones podrían ignorar los perjuicios históricos y resaltar en compromisos económicos y laborales inconvenientes para las comunidades. Asumir una posición decidida frente a las circunstancias es un nuevo reto para ellas. A pesar de los avances, seguimos trabajando y nos falta mucho por avanzar. Muchas gracias y le damos por último la palabra al representante de las AUCE. Pues considero que el conflicto no está completamente resuelto, ¿no? Y aunque se han logrado avances, pues el cambio hacia la paz y la reconciliación aún está en construcción. Para evitar que la historia se repita, pues se necesita un enfoque integral que aborde las causas estructurales del conflicto, garantice la reparación de las víctimas y asegure la justicia social. Muchas gracias. Lideresa, ¿qué siente al escuchar a los demás? Cada uno tiene su versión de los hechos, de acuerdo a lo que ha vivido o vive frente al conflicto armado. Todos hemos tenido un papel en el que el tema del despojo de la tierra o la restitución ha sido una batalla, por decirlo de esa manera. Es respetable, no estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, más con el tema de la garantía y la restitución, pues no todas las personas pueden volver a esas tierras por el tema de la dinámica del conflicto armado. Entonces es respetable, pero estos espacios sirven para esto. Muchas gracias. ¿Qué opinión tiene el señor Fener Moncayo? Escuchar las distintas opiniones sobre la situación pues me hace pensar que estos procesos pueden ser un primer paso hacia un entendimiento más profundo de los desafíos que enfrentan las familias campesinas. Si se pudiera crear un espacio de diálogo genuino y sin prejuicios,
donde nuestras necesidades y propuestas fueran tomadas en serio, pues tal vez podríamos lograr cambios significativos para mejorar nuestras condiciones de vida y acceso a la tierra. Muchas gracias. ¿Qué siente al escuchar a los demás representantes de Estado? Ha sido significativo escuchar a las partes involucradas y entender cuáles han sido sus afectaciones y la importancia que tiene el territorio. Reconocer y validar en cierto modo las posiciones que se han presentado a la luz de este debate. Nos seguirán acercando cada vez más a la verdad y a una reparación contundente, acercándonos a nuestro objetivo principal, que es garantizar la no repetición del conflicto en los territorios tan afectados como Curvarandó y Higuamiandó. Bueno, muchas gracias por este espacio, siendo las 8:25 de la mañana, se cierra esta sesión de hoy. Dando un fin a nuestro ejercicio, damos las conclusiones, iniciando con la compañera Paola Rodríguez, y es cómo te sentiste representando tu rol. Pues no consigo cómo es vivir el conflicto de la forma que lo han vivido los campesinos de esos territorios. Me siento preocupada pues al saber que muchas comunidades afro han vivido mucha desigualdad social. Muchas gracias, Fener. ¿Qué opinión y qué sentimiento da representando tus roles? En general, pues se genera un desafío emocional, un desafío intelectual, pues teniendo en cuenta que se deben adoptar unas posturas, ¿no? Que en algunos escenarios puede generar una incomodidad o un conflicto interno, pero pues esto depende de los propios valores que uno tenga. También es una oportunidad pues para desarrollar una empatía y unas habilidades de argumentación, pues al intentar entender cómo piensan quienes apoyan y quienes hacen parte de estas posturas. Muchas gracias, y bueno, atendiendo la respuesta, creo que es una percepción general, muy concreta, muy específica, además de todo muy triste, que bueno, esta situación la vive en muchas regiones y se han visto muy afectadas. Desde luego dejan grandes incógnitas frente a los procesos de restitución y sobre todo de cómo se han dado las diferentes dinámicas para conocer y poder acercarnos a una paz real. De este modo creo que es importante seguir trabajando de una manera muy honesta y muy concreta en reparaciones y poder llegar a una conclusión real en cuanto a conflictos que han venido afectando a poblaciones enteras. Por último, es conocer por parte de ustedes si cambiaron de opinión sobre el caso después de este ejercicio. No cambio de opinión, sigo pensando que el conflicto armado es muy complejo, que en la actualidad es constante y más violento. Siento que hay muchísimas más víctimas y el registro sigue aumentando. Muchas gracias. Fener, ¿qué opinión tienes sobre este caso después del ejercicio? La opinión no se cambia, ¿sí? Porque justificar el conflicto armado siendo parte directa de esta situación, pues sería ir como en contra de los ideales que tiene la búsqueda de la paz. Somos habitantes o soy habitante de un territorio de muchos intereses económicos y por ende pues pienso y he vivido el conflicto, entonces en la actualidad pues tiene un auge impresionante en cuanto a intereses de ocupación territorial. Aunque se ha tratado de minimizar, es difícil generar un proceso de paz duradero. Muchas gracias. También considero que mi opinión sigue siendo la misma. Tenemos un acercamiento detallado y a la conclusión que puedo llegar es que es imperante seguir trabajando en el desarrollo de los procesos de paz y poder vincular a las poblaciones de estos territorios para atender sus razones y sus necesidades que tienen para apropiarse de su terreno, de sus costumbres y poder avanzar en su territorio. De resto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.